Actualmente, la mayoría de los papás para poder hacer sus actividades están comenzando a utilizar los dispositivos como si fueran los chupones cibernéticos. Es decir, el papá o la mamá tienen que estar haciendo alguna actividad y entonces el niño le prestan el celular, le prestan la tablet. ¿Y te has dado cuenta cuántas horas en promedio pasa tu hijo o tu hija frente a este dispositivo? ¿Alguna vez has pensado en todos los efectos que esto puede ocasionar en él? Bueno, pues en esta charla que hice con una especialista psicóloga infantil, me habló acerca de cómo el juego, que es una actividad muy importante para la maduración en los niños, está siendo sustituido por estas horas con las que los niños pasan frente a los dispositivos y todos los efectos y las repercusiones que puede ocasionar en su desarrollo en muchos ámbitos. Así es que si tú eres papá, tal vez es importante que escuches la información que mi amiga Alejandra va a decirte sobre este tema. Hola, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Como siempre es un gusto aquí en Red Mujeres Quier. Mi nombre es Claudia Jaramillo y el día de hoy tengo un tema muy interesante en este mes de abril, mes del niño, en donde de cierta manera todos convivimos con algún niño, tenemos a alguien cercano o los papás finalmente. Y el tema de las redes sociales, de las pantallas, de la tecnología, pues es algo que ha venido a sustituir muchas veces al juego en el niño. Y entonces nuestra especialista el día de hoy nos hablará acerca de cómo la tecnología está afectando de una manera negativa o está sustituyendo el juego y la importancia del juego en estas etapas de la vida. Bueno, tengo a nuestra invitada Alejandra Nájera de León. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Claudia. No, pues es un gusto porque además de ser una súper especialista con 35 años de experiencia en la atención de niños y adolescentes, es una amiga, entonces, pues bueno, esta charla va a estar como muy a gusto y les voy a dar una semblanza pequeña del gran currículum que tiene nuestra invitada. Ella es originaria de la ciudad de León, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia, es licenciada en psicología educativa y miembro activo, actualmente secretaria del Colegio de Psicólogos de León. Ahí nada más para empezar, ¿no? Así es. Y bueno, el otro día estaba cortándome el cabello y de repente vi a la persona que estaba cortando que tenía su bebé, porque era un bebé que hasta yo dije apenas, y yo creo que se sentaba y tenía una pantalla aquí enfrente. Y entonces el niño ni se movía. O sea, prácticamente yo decía, estuve ahí una hora y él fijo. Entonces le pregunto, oye, ¿y lo tienes ahí todo el tiempo? ¿No se mueve? ¿No hace nada? No, esto es una maravilla, es como el chupón. Y entonces me quedé pensando, o sea, eso es como nefasto, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, pero tú que eres la especialista, platícanos un poquito, a lo mejor empezar la importancia del juego, tal vez primero, y luego cómo está impactando esto. Sí, claro que sí, Claudia, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto que comentas es algo que a lo mejor de las personas que nos escuchan, muchos lo hemos observado, ¿no? En una plaza, en un restaurante, ¿no? Que los niños pues traen ya su dispositivo, sea celular, sea una pantalla, y es una manera, creo, de tenerlos entretenidos, también de control, ¿no? De que estén tranquilos y nos dejen comer a gusto, ¿no? Nos dejen en las compras a gusto. Pero efectivamente creo que es importante considerar el efecto que puede tener esto en ellos, ¿no? En los niños, cuya actividad principal debería ser el juego, ¿no? Así como para el adulto, pues la actividad principal es el trabajo. En el caso de los niños, la actividad principal a la que deben dedicar más tiempo, ya cuando son más grandes después de la escuela, digamos, pues es el juego, ¿no? El juego es muy importante porque es un motor del desarrollo. A veces lo pensamos
como un entretenimiento nada más o como un modo de diversión, ¿no? De que los niños se diviertan, pero en realidad es un motor del desarrollo muy importante. ¿Por qué? Porque va a movilizar, por decirlo así, o va a incidir en el desarrollo físico, en el desarrollo cognoscitivo, y cuando hablo de desarrollo cognoscitivo hablo de los procesos mentales que tenemos para conocer el mundo, para conocer la realidad, de conocer su entorno. Exactamente. Y también es un motor del desarrollo emocional, ¿no? Entonces no es un mero entretenimiento, ¿no? De ahí la importancia de que consideremos como papás o adultos, pues qué tanto estas pantallas o dispositivos o la tecnología en general puede ser un obstáculo para que el niño realice esta actividad de juego. Y supongo que el juego tiene diferentes, bueno, hay como etapas en el juego o etapas en el niño, de acuerdo a la edad que tienen. ¿Cómo se maneja esto? Así es, hay diferentes tipos de juego o clases de juego que corresponden a las etapas de la infancia y la niñez, ¿sí? Si gustas te comento estas clases de juego. Por ejemplo, tenemos primero, en el caso de un infante, ¿no? Que estamos hablando de un niño de menos de 3 años. Ahí el juego que vamos a observar pues es el juego que le podemos llamar de ejercicio, que como el nombre lo dice, pues es esa actividad que hace que el niño vaya teniendo dominio de su cuerpo, de sus músculos, que coordine sus movimientos, ¿no? Que conozca también las características físicas de los objetos que le rodean, ¿no? Este es un juego que si hemos observado o tenido hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un juego muy típico que es el de arrojar objetos, ¿no? El niño puede estar en la cuna o en una sillita. Ay, que te avienta. Y empieza a arrojar, ¿no? Y el adulto va y se lo regresa y el niño vuelve a arrojarlo. Y el niño está muy divertido. Generalmente hay muchas carcajadas incluso, ¿no? De estos infantes. Y esto ya es un juego de ejercicio, ¿sí? Que el niño está conociendo ahí su fuerza, su capacidad de desprenderse de objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, conforme el niño vaya dominando otras habilidades físicas o de su cuerpo, por ejemplo, correr, bueno, antes caminar, correr, pues esto va a hacer que él vaya variando ya más sus juegos que, comento, se llaman de ejercicio, ¿no? Y todos ellos van estimulando el desarrollo físico, ¿no? Van estimulando los músculos, la coordinación. Por ejemplo, aquí, si pensamos en el uso, como dice este ejemplo, ¿no? De este bebé que ya está con una pantalla, si los infantes de estas edades que he dicho, de menos de 3 años, empiezan a pasar mucho tiempo frente a un dispositivo, pues ya no va a estar haciendo esta actividad física, ¿no? Que es la que le... Exacto, que es la que le va a ayudar en su desarrollo físico, ¿no? Entonces hay que cuidar, ¿no? Hasta dónde conviene darle a un infante un dispositivo que a lo mejor va a obstaculizar que realice este otro tipo de ejercicios, de juegos, perdón. Y luego, por ejemplo, de 3 a 7 años, 8 años, habría otro tipo de juego. Así es. Mira, estos tipos de juego no es que empieza uno y ya se quita y sigue otro. Generalmente van conviviendo, digamos, ¿sí? Entonces, más o menos hacia los 2 años empieza a surgir otro siguiente tipo de juego. No es que el niño deje de hacer los de ejercicio, pero empieza a surgir otro que vamos a llamar juego simbólico o de dramatización. Y empieza a predominar. Poco a poco el niño va a gustar menos de andarse moviendo y andar corriendo y va a empezar a hacer más este tipo de juegos, ¿no? Ejemplos típicos, el juego de la casita, ¿no? El juego de las comiditas, ¿no? Que personifican a exactamente, un adulto que así es. Jugar, la maestra. Exactamente, ¿no? Son estos juegos donde el niño representa alguna escena, ¿no? Algo, por eso también se pueden llamar de dramatización, ¿no? El niño representa algo
que ha vivido o está viviendo, o también algo que surge de su fantasía. Este juego, desde mi punto de vista, es tal vez el más importante de los tres que te voy a comentar, porque es un juego que va a posibilitar el desarrollo cognoscitivo y también el emocional. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognoscitivo, como decía hace rato, tiene que ver con cómo le hacemos para conocer el mundo, ¿no? Para conocer la realidad que nos rodea. Y, por ejemplo, algo importante para eso es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que empieza a darle nombre a las cosas que me rodean, ¿no? Poder saber que esto se llama mesa, silla, pues eso es algo muy importante, es un logro muy, muy grande en los niños, ¿no? Cuando empiezan a hablar y a ponerle nombre a las cosas. Obviamente lo primero es a las personas, ¿verdad? Cuando dicen mamá y papá. Entonces este juego que he llamado simbólico o de dramatización, fíjate que el niño lo que está haciendo ahí es poder representar, decía yo, algo, ¿verdad? Que puede no estar presente. A ver si me explico. Por ejemplo, cuando le da el biberón a su muñequita, a su bebé. El biberón no tiene leche. Sí. Sin embargo, él hace como que la alimenta, ¿no? ¿Dónde está la leche? Pues la leche está en su cabeza. Ya hay una representación mental de la leche, ¿no? Entonces, es la posibilidad de representar un objeto con otro objeto. No sé si me explico. Como ¿no? realidad, fantasía, mezclado. Pues no es fantasía, porque la leche existe en la realidad. Claro, pero no está presente no en ese está momento. presente. O cuando dices, ay, la tiendita, y vamos a pensar que aquí está el jamón, el queso y el chorizo. Exacto. Y pues trae una piedra, pero ella está imaginando que eso lo es real. Está imaginando, pero lo puede imaginar porque eso ya está, ¿no? En su mente. Tiene una representación mental de algo. Bueno, eso le vamos a llamar función simbólica. Esa posibilidad de representar un objeto con otro, ¿no? Hacer como que una caja es un coche, por ejemplo, ¿no? Y hacer el ruido, ¿no? Del coche. Entonces, esta función simbólica es indispensable para desarrollar el lenguaje. Entonces, es necesario que el niño pueda hacer este tipo de juegos de representación porque está ejercitando su función simbólica, ¿sí? Y esto mismo se requiere para escribir, para leer. Las palabras que leemos finalmente son representaciones mentales de algo que existe, ¿no? Cuando yo leo la casa, pues la casa, el niño debe de ser capaz de entender que eso que leyó, la casa, representa un lugar donde él vive a lo mejor. Ya lo tiene relacionado. Exactamente, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, que es el cognoscitivo, es fundamental el juego simbólico. Pero no queda ahí, ¿verdad? También es sumamente importante para el desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque este juego, como decíamos, que permite representar escenas, ¿no? Pues ayuda al niño a, lo voy a decir así, metabolizar las experiencias que vive. Cuando juega a la escuela, por ejemplo, si lo regañan ese día, ¿no? La maestra lo regaña, él luego puede jugar a eso con sus muñequitos, ¿no? Y él ponerse en el rol de maestro o maestra y regañar, ¿no? A los muñequitos o a otros hermanitos o amiguitos con los que esté jugando, ¿no? Porque este juego empieza siendo individual, pero luego ya se va volviendo social, digamos, ¿no? Empiezan a jugar con otros niños. Entonces, esa posibilidad de representar lo que vivió le ayuda a metabolizar o a digerir, vamos a decir, esa experiencia y que no le genere un conflicto, ¿no? Porque ya la representó ahí. Le ayuda también a expresar sus emociones, ¿no? Lo enojado que estaba o lo triste que se sintió, también lo puede representar en el juego. A través del juego podemos decir que hace como su propia psicoterapia. Exactamente, o su podríamos decirlo, ¿no? Así.
Ajá, de una manera orgánica. Exacto, ¿sí? Entonces, si el niño no tiene esta posibilidad porque está pegado a una pantalla, ¿no? Y aquí hay que ser, pues claro, las pantallas generan una adicción, ¿no? Eso claro. ya se ha demostrado, ¿no? El estar viendo la pantalla nos genera un cierto placer y eso hace que se libere una sustancia que está en nuestro cerebro que se llama dopamina, ¿no? Y eso es lo que hace que entonces queramos seguir repitiendo eso, ¿no? Entonces, que el niño pase mucho tiempo en frente de la pantalla, que ya le da todo, porque ahí no entra la creatividad del niño, ¿no? Ya está todo dado. Ciertamente hay juegos donde los niños o las niñas pues que pueden darle de comer al gatito, ¿no? O cambiarle la ropa al personaje del juego, ¿no? Pero no hay más posibilidad de que los niños hagan esta representación de lo que viven, ¿no? Lo que te decía ahorita, ¿no? Entonces sí me parece que puede ser una limitante grande para el niño el uso excesivo, sobre todo de estas pantallas, y que entonces ya no esté haciendo estos juegos que son los que le van a ayudar en su desarrollo, repito, cognitivo y emocional. Ok, ¿y quieres como mencionar ahí cuáles serían como estas consecuencias o nos vamos a esta tercera? Me dijiste que había como 3, sí. ¿No? ¿Quieres mencionar la tercera y luego nos vamos? Sí, si quieres hablemos de la tercera. Estos juegos simbólicos, decía yo que más o menos inician hacia los 2 años, de una manera primero muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el niño hace como que está dormido, ¿no? No sé si, igual si hay algunas personas nos escuchan, tal vez les ha tocado con sus niños. Sí. Hace como que está dormidito y luego nos asusta, ¿no? Ese ya es un juego simbólico, está haciendo como si se durmiera. Y se van a prolongar desde estos 2 años más o menos hasta los 10 u 11 años. Ahora, como ya dije, se van como superponiendo los tipos de juego. Alrededor de los 7 años empieza otro siguiente tipo de juego que llamamos juego de reglas. Como el nombre lo dice, pues son aquellos juegos donde empieza a haber ciertos lineamientos o ciertas normas para jugarlos. Un ejemplo pues, básico son los juegos de mesa, ¿no? Que tienen ciertas reglitas que hay que seguir, ¿no? Para jugar. Este tipo de juego pues también tiene una función en el desarrollo del niño, sobre todo de nuevo en el desarrollo emocional, porque le va a permitir justo ir asumiendo que pues hay ciertos turnos que respetar, ¿verdad? Que hay ciertas reglas, que uno no puede jugar como uno quiera, ¿no? O sea, sino pues que hay que seguir ciertos lineamientos. Y algo muy importante que brindan estos juegos es aprender a perder y a ganar. Toda nuestra vida vamos a estar ganando y perdiendo, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿no? Es decir, no siempre van a salir las cosas como uno espera y ahí podemos hablar de que perdemos, ¿no? Cuando algo no sale como uno quiere. Entonces, bueno, los niños es algo muy importante que puedan aprender a tolerar la frustración de perder, por ejemplo, ¿sí? Pero también que sepan ganar, ¿no? Hay niños que ganan y hacen mucha burla, por ejemplo, ¿no? Al otro o a los otros, ¿no? Entonces es importante eso, que los niños aprendan que se pierde, que se gana y cómo se puede manejar, ¿verdad? Esa derrota o ese triunfo. Y otra cosa que brindan estos juegos es ir viendo pues que hay diferentes puntos de vista. Es decir, no siempre las cosas son como yo quisiera, ¿no? Los otros también pueden opinar. Hablo aquí ya no tanto de los juegos de mesa, que esos ya traen como sus normas o reglas, sino de estos juegos que puede haber también donde se empieza a combinar un poco lo simbólico con lo de reglas, ¿no? Donde entonces el juego de, no sé, de soldados o de policías, ¿no? Pero a ver, tú no puedes hacer esto, o sea, tú si eres el policía no puedes hacer esto, ¿no? Los mismos niños se van poniendo ahí las reglas.
O sea, como hay esta parte de que el niño siempre quiere ser el que manda o el líder o no, y cuando algo no les sale como ellos quieren, dicen, no, ya no quiero. Exactamente, ¿no? Entonces los juegos permiten que este niño, por ejemplo, que tú dices, pues vaya aceptando que no puede ser él siempre el que diga cómo, ¿no? El líder, digamos, ¿no? Qué interesante. Y entonces, a ver, y ahí, ¿qué pasa cuando no sucede? Por ejemplo, en esta parte, porque ahí me brincan cosas que quizás, bueno, la pantalla puede sustituir, pero también en esta línea de cuando al niño no se le ponen estos límites. El niño llora, hace berrinche, y entonces, ya, bueno, que sí lo haga. O ya que él gane. Y entonces siempre gana, siempre le permites, pues ya tiene consecuencias, supongo. Claro. Aquí sí es importante el acompañamiento de los adultos, ¿no? En estos juegos de mesa, por ejemplo, en estos juegos de reglas. Es decir, el juego por sí solo, pues no va a hacer que el niño acepte, ¿no? Una derrota. Tiene que haber un acompañamiento de adultos, ¿no? Que le puedan explicar, pues, que esto pasa, ¿no? Que no siempre va a ganar, ¿no? Que a veces sí ganará, que otras, pues, no. Y lo que implica ganar y perder, ¿no? ¿Qué implica? Pues en realidad es un juego, ¿eh? Un juego es para aprender justamente, para divertirse, ¿no? Es decir, los niños no saben esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? No saben que el juego le está ayudando en su desarrollo físico, cognitivo. A ellos pues se les dice es para divertirte, ¿no? Claro. O sea, entonces ahí tiene que haber un adulto que es el mismo caso justo de los dispositivos, ¿no? Sí. Tendría que haber un adulto que esté supervisando porque hay juegos de reglas. Aquí es donde yo diría que los dispositivos o pantallas pues sí permiten mucho este tipo de juegos porque hay mucha competencia, ¿no? Hay juegos de carreras, de batallas. Aquí sí tenemos, yo diría, una amplia variedad, ¿no? de videojuegos que sí van dirigidos a esta parte, exactamente, ¿no? Pero aún así sería lo mejor que esté un adulto ahí, ¿verdad? Acompañando, exactamente. Y yo creo que ahí también empieza otro problema que veo que a veces los papás o los niños pues no tienen este acompañamiento, sobre todo en este mundo donde actualmente el niño va a la escuela, regresa y si la mamá está corriendo lo lleva a la clase de esto, aquello o el otro, o ella está haciendo otras cosas, o todo el mundo está haciendo lo que puede y el niño está solito. Y entonces ahí es otra problemática. Así es, ¿verdad? Es algo que es pues propio de nuestra época, ¿verdad? El que ambos padres trabajen, ambos quieren y están en su derecho de tener un desarrollo profesional. Sin embargo, creo que aún no hay como una reorganización, ¿no? Adecuada en los sistemas familiares que permita que los niños o algunos al menos no estén mucho tiempo solos, ¿no? De que lo que llaman hoy los niños con llave, ¿no? Entonces sí es importante que esté un adulto acompañando, supervisando, ¿no? Que se le brinden también momentos para este tipo de juegos que yo he mencionado. Ahorita que tú decías esto de que sale de la escuela a veces en horario extendido y entonces córrele porque ya sigue la clase de piano y luego córrele porque ya es hora de que te bañes, de la tarea y a dormir. Y yo pregunto, ¿y cuál fue el tiempo para jugar? ¿No? ¿Dónde quedó el tiempo de juego? Yo al inicio de esta plática decía, es la actividad principal, ¿no? Es decir, el niño debería de tener un tiempo todos los días para jugar, ¿no? Pero para jugar este tipo de juegos que he mencionado, no estar metido en un dispositivo, porque eso es lo que sucede ahora mucho, ¿no? Si hay un tiempo de juego, pero es para que esté frente a una pantalla, ¿no? Jugando algo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Lo que la tecnología brinda. Y entonces, ahorita, por ejemplo, entrando ya al tema así, ¿cuáles son como las cosas negativas que tú podrías ver, aparte de que estás sustituyendo, pues, o sea, pierdes la parte psicomotora, la parte cognitiva, la parte emocional?
¿Qué más habría ahí como de riesgo negativo? Sí, mira, ya hay investigaciones al respecto. Hay una que se hizo, por ejemplo, en Chile, una pediatra, por cierto, ¿sí? Que ella lo que vio en su investigación es que los riesgos que están teniendo ya el uso de estos dispositivos móviles tienen que ver, pues, con, por ejemplo, un aumento en la impulsividad de los niños. Estamos hablando de que uno tiene pues ciertas emociones que a veces surgen de manera impulsiva, ¿no? Entonces, bueno, los niños pareciera que al usar estos dispositivos mucho tiempo, estamos hablando de un uso excesivo. ¿Cómo llamarías un uso excesivo? ¿Cuántas horas o qué podrías decir? Sí, yo creo que aquí de nuevo tenemos que centrarnos en las edades, ¿no? Creo que la etapa de desarrollo del niño es la clave. Si me preguntas cuánto tiempo yo sugeriría, por ejemplo, en un infante que es de 3 años o menos, yo diría que no debería de usar dispositivos. ¿Sí? Claro. Que a lo no mejor debería. Una película con el papá. Ajá, y ya, exacto, ¿no? Ajá. ¿sí? Esa sería mi sugerencia, que no tendría que estar expuesto aún a los dispositivos. Ajá. Luego, de los 3 años en adelante, bueno, tal vez hasta los 8, pues yo me iría más larga, como o sea, hasta los 8 años tener un dispositivo. Tampoco tener un dispositivo, hablando de celular, ¿sí? A lo mejor sí, poder usar una tablet o algo así con algún jueguito, pero que no pasara gran tiempo usándolo. ¿Cuánto ¿sí? tiempo? Pues yo diría que un niño de preescolar, por ejemplo, pues a lo mejor unos 15 minutos al día y ya se me haría mucho, pero bueno, vamos a decir unos 15 minutos al día, ¿no? Ya el niño de primaria, de 6 a 10, por ejemplo, pues a lo mejor pudiera estar una media hora, ¿no? Pero no tendría que ser diario tampoco, o sea, pues puede ser el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Fíjate que en esto de una vez comento, ya en países como España y Francia, en España, por ejemplo, en concreto en Cataluña, ya se están empezando a prohibir en las escuelas el uso de celulares. El uso de celulares, por todas estas repercusiones. Así es, en la primaria. Entiendo que en este ciclo escolar 24-25 ya se prohibió el uso de los celulares en primaria. Y acabo de leer una nota de un periódico donde en París también ya para este ciclo 2025, en las escuelas se va a prohibir también ya el uso del celular en primaria también. Steve Jobs decía que él no utilizaba, no dejaba que sus hijos y a las escuelas a donde iba, ¿no? Ale, se nos está terminando el tiempo y este tema está súper interesante, pero a ver, platícanos más en esta parte negativa. Sí. ¿Qué es lo que repercutiría? Y luego rápidamente, como qué podrías tú sugerir, que ahorita ya nos estás diciendo como los tiempos. Sí, yo me desvío un poco, ¿verdad? Ahora que me preguntaste. Es que es súper interesante. Bueno, decía, un riesgo es el aumento de impulsividad, que estamos hablando de un poco control de tus emociones, ¿no? O sea, que explotes, que salgan así. Más explosivo. Exactamente. Otro es una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Otro que yo creo que tú comprenderás muy bien es la obesidad, y lo digo porque pues tú ves, yo creo que, ¿verdad? El que el niño esté sentado muchas horas frente a un dispositivo, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Pues vemos un incremento en el peso de los niños, ¿no? También vamos a ver que puede haber, perdón por la redundancia, un aumento en la hiperactividad, es decir, el exceso de actividad en los niños, ¿no? Que luego en las escuelas es mucho hoy en día una queja. El niño que no se sienta, que quiere andar parado. Eso pudiera tener que ver con el uso de estos dispositivos, ¿no? Que son muy estimulantes, yo diría sobreestimulan a los niños, y entonces luego andan superactivos, ¿no? Alteraciones del sueño, por lo mismo, el cerebro está súper reactivo, entonces cuesta que venga una relajación, ¿no? Para dormir. Y pues también hay un riesgo serio en cuanto al tipo de imágenes a las que están expuestos los niños, ¿sí? De nuevo, si no hay una supervisión de un adulto, ¿no? Podemos tener incluso niños que a temprana edad ya vieron algún video de pornografía,
¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí debería de haber una supervisión constante o un control parental de los que se pueden implementar en los aparatos. Pero bueno, mi sugerencia es considerar cuánto tiempo realmente estamos dejando que los niños estén frente a los dispositivos. Insisto en la edad, hay que considerar la edad para valorar bien cuánto tiempo le voy a permitir que lo use, ¿no? Luego, qué tipo de pantalla o de juego va a usar, ¿no? A cuál va a tener el acceso. Claro. Escoger, elegir qué le puede aportar en esto que mencionas del juego. Exactamente, sí. Porque bueno, los juegos de batallas diríamos, bueno, sí, permiten una descarga del niño de la parte agresiva, ¿no? Pero no lo voy a tener todo el tiempo con juegos de batalla, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante limitar el uso de los dispositivos en la etapa de la niñez, no prohibirlos del todo porque pues estamos en una era ya digital, ¿no? Así es. Pero que los niños puedan tener un tiempo importante para jugar a otras cosas como las que he comentado hoy. Ay, pues te agradezco muchísimo, Ale. Yo creo que necesitamos otra charla para que podamos hablar acerca de la importancia, yo creo que del niño, que al final va a ser el adulto del mañana, que si no cuidamos estas líneas desde el principio, pues después son todas las consecuencias que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Ale, danos tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Mira, yo estoy en Facebook en Ale, N-A-J, Ale Naj. Ajá. ¿Sí? Y la otra que tengo es la de anteriormente Twitter, que ahora es X. Y ahí estoy como Ale Nale 9. Ah, perfecto. Ahí me pueden escribir, ¿no? Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Y si hay preguntas, nos pueden a nosotros también escribir en nuestras redes sociales, que recuerden, estamos como Kier Clínica de Fisioterapia Múltiple en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y pues los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestro canal, que es Kier en línea, en donde tenemos diferentes charlas que podrían ser de gran aportación para ustedes o para alguien que conozca. Gracias.